Si estás de fiesta, grita. Iglesia Cristiana, el reino de Dios y su justicia, y su ministerio Pan de Vida, llevando desde el año 2007 la palabra de Dios y el alimento a las personas más necesitadas en la calle, presentan la predicación de la semana a cargo del pastor Rogelio Penado. Pan de vida. Comenzamos. La luz del mundo. La semana anterior hablamos sobre cómo se inició la iglesia en este mundo, en esta tierra. Cómo se movió el poder de Dios a través del mandato que Jesucristo le había dado a los discípulos. Y hablamos mucho sobre la responsabilidad que como cristianos tenemos de ser obedientes a Dios. Y en esta mañana vamos a continuar con esta historia de la iglesia y vamos a leer el versículo 20 del libro de los Hechos, capítulo 1, que dice de la siguiente manera: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar, a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Gloria a Dios. Con este fundamento de la palabra podemos hablar con el tema: la base de la iglesia es Cristo. Amén. Amén. Y a Cristo se llega a través de la oración. Amén. Ese es el fundamento primordial. Después de que la iglesia fue constituida, primero en el ámbito espiritual, que es lo que nos debe tocar a nosotros, luego en el ámbito material, que es el accionar de cada cristiano. Vamos en esta mañana a considerar por qué la base de la iglesia es Cristo y cómo se llega a Cristo a través de la oración. El versículo 20 es una profecía que se encuentra en el libro de los Salmos. El rey David ya había profetizado que iba a haber alguien que iba a traicionar al maestro. Y la consecuencia de esa traición es que la habitación de Judas quedó desierta, quedó árida, quedó sola. Y no iba a haber quien morara en esa habitación de Judas. Y otro tenía que tomar el lugar que Judas había despreciado. Entonces la iglesia comienza su trabajo. Mire qué controversia. Las iglesias comienzan su trabajo de una manera bonita, de una manera espectacular, de una manera alegre. Pero esta iglesia comenzó su trabajo con un problema. Con un problema. Y el problema es que tenían que buscar la manera o la forma adecuada de sustituir a un miembro.
que había tomado la decisión de traicionar al Señor Jesús. Eso sucede en la iglesia. Eso pasa en nuestro medio. Muchas personas se alejan de la obra de Dios y traicionan a Jesús. Algunos se arrepienten, otros no. En este caso, podemos comparar a Judas con la negativa que tuvo Pedro cuando le dijeron que él era uno de los seguidores de Jesús. El Señor Jesucristo le profetizó a Pedro también que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantase. Y así fue. Pero la diferencia entre Pedro y Jesús es que Pedro se arrepintió, lloró amargamente y le pidió perdón al maestro. Le pidió perdón. Judas no. Judas se arrepintió también, pero no le pidió perdón al maestro, sino que fue a querer solucionar el problema de una manera material. Se fue donde los sacerdotes a los que le había vendido al maestro y le devolvió las monedas para deshacer el trato y no le aceptaron. Entonces hay una gran diferencia. Y ante ese problema, los discípulos tuvieron que comenzar a trabajar como iglesia. Miren, la primera tarea, según la lectura de la palabra, ¿cómo enfrentaron los discípulos este problema? ¿Mediante qué procedimiento ellos solucionaron el problema? Lo solucionaron, como dijimos en el versículo 24, hay una palabra ahí, dice, y orando, orando. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar nuestros problemas? Orando. Es la manera correcta de enfrentar los problemas, pero nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Y cuando estamos frente al problema, le buscamos cualquier otra salida. Y le buscamos salidas materiales. Y las salidas materiales no funcionan mucho. Sí, proceden. Claro que proceden. Porque yo les explicaba a ustedes que el Señor Jesucristo constituyó primero la iglesia de carácter espiritual y después echaron manos a la obra, a trabajar en lo material. Pero primero el reino de Dios, primero lo espiritual. Y aquí dice esta lectura que para tomar una decisión tan delicada como para sustituir a uno de los apóstoles, dice que oraron, orando. Nosotros nos enfrentamos ante diferentes problemas. ¿Qué tipo de problemas tenemos nosotros y nos desesperamos ante la situación y se nos olvida orar? Les voy a poner el primer problema que tenemos: la enfermedad. Y cuando caemos en una crisis de enfermedad, lo primero que hacemos es salir corriendo a la farmacia, a la clínica, ¿verdad que sí? Eso es lo que hacemos nosotros. No importa que sea medianoche, salimos corriendo a la farmacia a buscar la medicina material y se nos olvida el orden que el Señor Jesucristo le dejó a la iglesia, que primero tenían que buscar lo espiritual, primero tenían que orar. La semana anterior decíamos de que nosotros hemos recibido poder y ese poder no lo estamos usando adecuadamente. Y así como la enfermedad, ese es el primer problema. Nosotros tenemos problemas de enfermedad, casi todos. Hemos pasado situaciones difíciles y andamos buscando al médico, andamos buscando la medicina. Está bien que la busquemos, pero primero el reino de Dios, primero la oración, después vamos a los elementos materiales y después tenemos otro problema que también nos aqueja, y van a ver cómo el orden va bien establecido: la economía. Ese es el segundo problema que está agobiando no solamente a la humanidad, sino a la iglesia. La economía, las deudas y los gastos, hermano. Y nos desesperamos y no hallamos ni qué hacer.
y queremos vender hasta la ropa que andamos puesta. Eso nos está agobiando de una manera desesperante. Y se nos olvida que tenemos que orar. Tenemos que orar. Dios, así como los que estaban allá parados cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, vieron cosas sobrenaturales, aquellos dos seres que vieron, ángeles. Dios puede permitir que nosotros veamos cosas sobrenaturales en nuestra economía, pero si nosotros primero le pedimos al Señor, le damos la gloria y la honra a Él, y después nos quejamos de nuestra situación económica, pero primero cumplámosle a Él. Primero lleguemos ante Él, glorifiquemos su nombre y digámosle: Señor, tengo problemas económicos, tengo deudas, tengo gastos. Pero oremos primero. Y el tercer elemento problemático en la vida de la persona es la falta de trabajo. Allá anda la gente desesperada buscando trabajo, llenando currículum, visitando instituciones, oficinas, pero no ponen ese currículum, no ponen ese deseo de trabajar en las manos de Dios. No lo ponen, no lo ponen. Miren, el mejor recomendador que podemos tener nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Sí, un ingeniero, no recuerdo en qué área, fue a solicitar un empleo. Llevó su currículum y le dijeron los patrones: no, fíjese que el área que usted desempeña no es la que necesitamos aquí. Así que lo sentimos mucho, gracias por habernos traído su currículum y vamos a esperar a otros. Y dice que el ingeniero se dio la vuelta y dijo: bueno, les agradezco por haberme recibido, pero yo he confiado en Dios y sé que Él me va a dar un buen trabajo. Cuando él dijo esas palabras, el gerente general de la empresa lo llamó: venga, siéntese. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿En qué iglesia se congrega? En tal iglesia. ¿Cómo se llama el pastor? Fulano de tal. El empleo es suyo. Aparte de todo lo que usted ha puesto en su currículum, nosotros hemos puesto un requisito: que el ingeniero que necesitamos sea cristiano. Y le dieron el empleo. Pero el hombre, antes de llegar a ese lugar, había orado. Y el cuarto, bueno, juntamente con el trabajo, los que no tenemos casa propia, le pedimos a Dios una vivienda. Pero no oramos por esa vivienda. No oramos. Y entonces Dios, pues ahí nos tiene, ¿verdad? Algunos piden para que Dios le quite el vicio a una persona. Otros oramos por los problemas del país. Nos reunimos los pastores a pedirle a Dios que tenga misericordia de la situación que estamos viviendo. Y así sucesivamente. Algunos piden por las iglesias, que las iglesias... 12 tribus tenía Israel. Entonces, en este sentido, ellos estaban ahí. Que fuera uno de los testigos de los momentos en que el Señor Jesucristo, comenzando en el bautismo de Juan, hasta el día que de entre ellos fue recibido arriba, pudiera dar un testimonio adecuado, juntamente con ellos, de la resurrección de Cristo. Miren, esos apóstoles se terminaron. Ese grupo ya no existe. Existe en la actualidad un ministerio apostólico, claro que lo hay, pero el discípulo que fue testigo de la vida terrenal de Jesús, de su muerte y su resurrección, se terminó. Ya no existen esos apóstoles. Hoy hay un ministerio apostólico, pero eso es otra cosa. En el siguiente versículo dice la palabra de Dios que los discípulos señalaron a dos, escogieron en el grupo de los que cumplían con los requisitos impuestos ahí por ellos y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que estaba adecuado para ser uno de los 12, que tenía por sobrenombre Justo, imagínense, el apodo, un apodo correcto, Justo. Y también señalaron a Matías. De Matías no dice gran cosa la Biblia. De hecho, lo eligieron y nunca más se sabe de él. La Biblia ya no lo menciona. Pero Matías era un hombre que también cumplía con los requisitos. Estaba adecuado, había dos candidatos. Pero miren qué espectacular esto. Los discípulos, para escoger al sustituto de Judas, usaron dos elementos. Usaron un elemento espiritual y un elemento material. ¿Qué fue lo primero que hicieron para escoger al sustituto de Judas?
Dice el versículo 24, orando, dijeron. Mira la oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién lo escogió? El Señor. Ellos pusieron a los dos. Ahí están los dos sentados. Los dos. Está Justo y está Matías. Los dos están aptos para el cargo. Los dos tienen las cualidades perfectas. Los dos tienen las características adecuadas. Pero solo uno iba a sustituir a Judas. Solo uno iba a ser apóstol para ser contado entre los 12. Entonces dice que primero oraron para tomar una decisión muy importante para ellos. Y en el versículo 25 ellos mencionan cuál es el propósito de esta oración: para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Iba a ser un apóstol, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, lo que hizo Judas de malo. Y luego viene el segundo elemento. El primer elemento es lo espiritual, la oración. Y después viene el segundo elemento, lo material. Y mira lo que hicieron. Y les echaron suerte. Yo no sé qué les echaron, aquí no dice. Aquí no dice que echaron suerte, sino que les echaron a ellos. Algo les echaron, no sé qué les echaron. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Nosotros en este ministerio estamos orando. De hecho, yo le agradezco a Dios porque después de la publicación de la predicación, estamos recibiendo peticiones de oración. Hay peticiones de diferentes países que ya están llegando. A mí me agrada mucho, a pesar de que he enseñado que nosotros tenemos poder para orar por nosotros mismos. Pero qué bueno cuando alguien nos llama o nos escribe y nos dice: pastor o hermanos, quiero que oren por él y este problema. A mí me agrada, ¿sabe por qué? Porque se beneficia el intercesor, que somos nosotros los que oramos, y se beneficia también la persona que está recibiendo esa administración. Así que manos a la obra, hermano, a orar. Vamos nosotros en este lugar a tomar un día exclusivo, a poner la lista de motivos de oración. Tengo días de no ponerla, vamos a poner esa lista. Ya tenía por ahí varios nombres de personas que pidieron oración y lo vamos a hacer. Pero vamos a considerar primero, hermano, cómo estamos funcionando nosotros como cristianos. Tenemos que dar un testimonio adecuado, tenemos que presentarnos ante Dios, ¿sí? Principalmente, hermano, tenemos que aprender, como decíamos en la predicación anterior, a reconocer que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para poder ser testigos. Y dice la palabra de Dios en la carta de los Romanos que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y tenemos como hijos de Dios ese derecho a acercarnos al trono de Dios, a pedirle a Dios, a darle a Él la gloria y la honra para poder ser merecedores de su favor. Amén. Vamos en esta mañana primeramente a darle la gloria y la honra a Él, a orar. Y luego vamos a interceder por todos aquellos hermanos y hermanas que nos han escrito, que nos han hablado y que nos han pedido que por favor presentemos sus situaciones ante el trono de la gracia. Padre bendito, en esta mañana, juntamente con mis hermanos acá reunidos, venimos ante tu presencia, Señor, primeramente para darte a ti la gloria y la honra, porque tú te la mereces, mi Señor amado. Y luego, Dios, pedimos que veas nuestro testimonio, que estamos buscando tu reino, que estamos buscando tu justicia, para que las cosas materiales que nosotros necesitamos sean promovidas a través de nuestra conducta espiritual, sean promovidas a través de nuestra obediencia, a través de nuestro caminar en Cristo Jesús. Y con esa perspectiva, Padre, pedimos que aquellas personas que no te conocen, que nunca te han recibido, en estos momentos puedan abrir su corazón y repitan esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento
por haber cometido errores, por haberte fallado. Y en estos momentos abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y yo sea contado como tu hijo, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero y pueda pasar de una vida perdida a una vida a la eternidad con Cristo Jesús. Posteriormente, Padre, de haber hecho esta oración y haber clamado por todos aquellos que te necesitan, también presentamos la vida de todos aquellos que nos han pedido una oración por diferentes motivos, Padre amado: enfermedades, deudas, trabajo, vivienda, por los hijos, por aquellas personas que están sumidas en el vicio, por los países, por los gobernantes, Padre, que nos han pedido ese clamor, Señor. Nosotros como iglesia, el reino de Dios y justicia, como ministerio Pan de Vida, venimos ante tu presencia, Señor, a presentar cada una de estas peticiones, a clamar, porque tú tomes el control de todas estas peticiones presentadas, Padre. Desde ya declaramos que tú derramas bendiciones de lo alto, que las ventanas de los cielos están abiertas y que viene una sobreabundancia de respuesta para, primeramente, Señor, la iglesia, y luego para todas aquellas personas que han pedido una oración. En esta mañana, que hemos cantado, que hemos orado, que hemos escuchado el mensaje de la palabra y que hemos intercedido, damos gracias al Padre, Dios Todopoderoso. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y agradecemos también al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Esto fue la predicación de la semana. Para oración, donaciones y ofrendas, contáctenos al 503-7505-3536 o a nuestra página de Facebook, Ministerio Pan de Vida. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. Hasta la próxima. No tendrás